comprado tu formato? Ya, allá, Sebastián. Bueno, yo creo, mando un poco la respuesta que dio la hermana. La Samantha. Que más que cambiar como los malos hábitos, cambiar como el corazón de la persona, porque uno puede no hacer esas cosas malas, pero por dentro seguir deseándolo. ¿El corazón de carne? Claro, lo que como transformar el corazón de piedra en corazón de... Me refiero al corazón que bombea sangre. Ah, como el interior de la persona. Ya. Como los deseos que uno tiene, no solamente como las acciones que uno lleva a cabo, sino como cambiar el interior primero. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué creen ustedes que Dios, que significa que Dios transforma una vida? ¿Alguien más? Cambiar el carácter, dice Tommy. ¿Quién más? ¿No? Lo vamos a ver después, yo no voy a dar la respuesta ahora. Pero hay cierta realidad de lo que dicen ellos. No tengan miedo, de verdad no tengan miedo. Después voy a usar dedocráticamente, voy a ir a preguntarles si yo sé que todos hablan aquí. La mayoría hablan. Ya, se me... Está taimado el PPT. Si me puede ayudar a apretar una tecla, solamente una. Otros no han visto milagros reales. ¿Quién me puede decir si aquí alguien ha visto un milagro real? Un milagro que lo puedan palpar. Una persona, dos personas, tres personas, Josué, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Han visto milagros reales? Por aquí me dijeron que sí, que habían visto un... Bueno, el milagro que vi yo fue en mí. Primero que todo, yo cuando niño tuve un accidente y eso me causó una enfermedad paralizando la mitad de mi cuerpo. Los doctores decían que mi coordinación no iba a ser tan posible. Y a los 15 años aprendí a tocar la batería, que es lo que más pide la batería es coordinación. Y cuando yo se los conté a los doctores no lo veían posible. Ezequiel, bonito milagro lo que cuenta Ezequiel. No sé si hay alguien más por ahí atrás que quiera compartirnos un milagro de Dios. Por ahí atrás habían levantado la mano. No sé, ¿alguien puede compartirnos por ahí? ¿No? Ya están todos mudos de nuevo. Tengo que ir sacándole las palabras de a poco. Si vamos a ver, ya ahora estoy viendo sonrisa. Al principio estamos más serios, pero después nos vamos a ir conociendo. Tranquilo. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Te atreves? Ya, vamos. Vamos, tranquilo nomás, si no pasa nada. Bueno, el milagro que vi yo fue en mi mamá. ¿Ya? Que mi mamá no podía tener hijos. ¿No podían tener hijos? No. ¿Ya? Bueno, en realidad es mi madrastra, pero... Perfecto. Tuvo muchos años intentando, casi 8 años, y no había ninguna posibilidad de que tuviera hijos por más de 2 meses. Hace 3 años llegó mi hermana, que ya tenía 3 años. Y eso fue un milagro muy grande de Dios, porque en una iglesia a la que nosotros fuimos, ella le curó el vientre, la operó prácticamente. Milagro corriendo. Perfecto, el milagro corriendo, como dice ella. Tremendo, tremendo. Yo creo que he escuchado milagros de cómo Dios restaura vientres. Ella decía que tal vez Dios lo hizo de nuevo. Esos son milagros increíbles. Ahora la pregunta es, se los digo directamente a ustedes, chiquillos, ¿y ustedes creen que Dios los podría usar a ustedes para realizar un milagro así? ¿Seguros? ¿Y por qué no, entonces? ¿Por qué no? Lo vamos a ir averiguando más adelante. A ver si funciona esta cosa ahora. Algunos no han conocido un milagro, dice el hermano. Algunos no han conocido a Jesús. Y esto quiero aquí detenerme brevemente. Tal vez algunos de ustedes, y no quiero que me conteste, pero sí quiero que lo analicen. Tal vez algunos de ustedes han ido a bautizarse. Tal vez algunos de ustedes han pasado en algún minuto por aquí y un predicador le ha dicho, repite conmigo la oración. Señor Jesús, te acepto con mi vida, te acepto con mi corazón, me arrepiento de mis pecados, y han repetido esas palabras.
Y algunos, como he dicho, han ido a las aguas, se han bautizado. Pero mi pregunta es más allá. ¿Has conocido verdaderamente a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has sido lleno del Espíritu Santo? Bendito es el nombre de Dios. Porque esto nosotros lo creemos y no lo creemos en base a nada, sino que la Biblia lo señala y nosotros nos basamos en la Biblia para hablar estas cosas. Y esto es netamente ya testimonio pentecostal. No sé si ustedes se han dado cuenta o lo sabían, pero la iglesia pentecostal, o alguien me puede ayudar, y aquí utilizo nuevamente a ustedes su ayuda. ¿Cuánto creen que tiene el pentecostalismo en Chile aproximadamente? ¿Cuántos años lleva el pentecostalismo en Chile? 100 años, dijo Claudio. ¿Cuánto? ¿Qué está más? ¿120? ¿Qué más? ¿No tienen ni idea? Bueno, lo vamos a averiguar más adelante. Pero, amado hermano, estos son rasgos netamente pentecostales. El bautismo, llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Y esto era, y yo lo hablo por experiencia propia. Cuando antes de conocer a Cristo yo miraba a muchos hermanos siendo usados. Me acuerdo, siempre tengo esta imagen presente cuando yo era pequeñito. El piso de la iglesia donde estaba yo era de tabla. Entonces cuando los hermanos danzaban, las tablas se movían. Y siempre miraba yo, y todavía tengo esa imagen en la mente, miraba las tablas y yo pensaba entre mí, siendo pequeño, 3, 4 años, decía, ¿a qué hora se quiebra esta tabla? Y como que de verdad, ese era mi pensamiento. Yo veía a los hermanos danzando y decía, un hermano más gordito, yo me reía entre mí, de verdad, un hermano más gordito, y decía, ahora sí, esta tabla ya no aguanta más. ¿Y por qué? Porque en alguna oportunidad se quebraban las tablas de la iglesia por hermanos danzando, de verdad. Hay muchas memorias y no sé si ustedes lo han visto en alguna oportunidad. Hay personas usadas de tal forma que pasan corriendo. Dios la envía a ojos cerrados, corriendo, suben escaleras, bajan escaleras, corriendo. Y van entre medio de la iglesia donde Dios los lleva. Eso es pentecostal. Eso es pentecostal. Mi pregunta es, y yo los quiero llevar a analizar, ¿y por qué yo no? Y aquí estamos viendo un diagnóstico. A lo mejor nunca hemos visto una vida transformada. A lo mejor no hemos visto ningún milagro real. A lo mejor no hemos conocido realmente a Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Otro milagro necesito, Alexander. Ahí sí. No, una menos. Perdón, yo voy. Ya. No han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Lo que estaba mencionando recién. También lo vamos a ver adelante. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una señal notoria. Y esto no es porque lo diga el hermano Esteban y qué base tiene para decir lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No, la Escritura lo señala. Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, él mismo señalaba, a la verdad yo bautizo con agua, pero viene otro tras de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y yo no soy ni siquiera estoy capacitado para abrochar el calzado de sus pies. Bendito es el nombre de Dios. Se ha perdido una fe viva. ¿Y por qué también hago hincapié en la fe viva? Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que es la fe? ¿Quién me puede ayudar con la fe? Y casi lo recitamos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Esto es un tema nuestro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se ha preguntado usted si quiere tener más fe? ¿Queremos tener más fe? ¿Cómo podemos tener más fe? Le pregunto a ustedes. Murmullo, pero alguien que te está acusando, mi hermana. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? ¿Queremos tener fe? Vamos a leer los milagros de Dios. Hebreo 11, la galería de los grandes hombres que Dios los usó. La galería de los grandes hombres que Dios usó. Cómo Dios usaba a un Elías, a un profeta tremendo de Dios en el Antiguo Testamento. Cómo Dios usó a un Moisés para abrir un mar rojo. Ver un milagro, y siempre he dicho yo, este milagro del mar rojo lo analizamos en muchas oportunidades, amados jóvenes. Viendo, imagínense, chiquillos, el mar rojo al frente. Detrás
Atrás estaba el ejército de Egipto. ¿Cuál era la alternativa que le quedaba a los egipcios? Si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de los israelitas escapando allí, corriendo con un ejército que venía con espada, el pueblo que venía saliendo, venían niños, venían mujeres, venían hombres, pero sin espada, sin nada, sin ninguna defensa. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Y miro hacia adelante un mar. ¿Qué quiero morir? ¿Me tiro al agua para morir ahogado? ¿Espero aquí a pelear a combos con los que vienen con espada? ¿Qué hago? Si de las dos formas voy a morir. Eso es lo que en muchas ocasiones, chiquillos, lo que en muchas ocasiones en nuestras vidas suceden a diario. Vemos dos alternativas, vemos tres alternativas, pero no vemos la alternativa que Dios tiene para nosotros. En muchas ocasiones las puertas de Dios son abiertas tremendamente y no las vemos. Pero Dios viene y saca un as debajo de la manga y ahí te dice: Esteban, esta es la salida. Bendito es el nombre de Dios. Eso es cuando vivimos con el Señor. Cuando vivimos con Dios a diario. Se ha perdido una fe viva. Y en muchas ocasiones, si queremos ver milagros, es porque nuestra fe es tan pequeña. ¿Se acuerdan de la Biblia? ¿Se acuerdan de por qué Jesús no pudo? ¿O hay un lugar que la Biblia señala donde Jesús no pudo hacer milagros? ¿Cuál fue ese lugar? ¿Cuál fue ese lugar? No fue el lugar, no fue Jerusalén. Fue su tierra natal. En su tierra natal la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros. Pero Jesús dijo y dio la respuesta solamente por fe. Y claro, uno se pone a pensar, todos vieron a Jesús siendo niño, todos vieron a Jesús siendo un joven y no tenía nada especial. Jesús siendo joven, 17, 18 años, era normal, igual que todos, jugaba igual que todos, no había pecado. Eso es lo único distinto que Jesús no había cometido pecado. Llega a la edad de 30 años cuando viene el bautismo, las aguas, y viene el bautismo también del Espíritu Santo, porque viene una paloma y desciende sobre él. Y desde ahí inicia su ministerio. Y ahí sí empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Pero antes no. Entonces, en alguna oportunidad he compartido esto. Yo me imagino a Jesús viviendo, siendo vecino de Jesús y saliendo a jugar: oye Jesús, vamos a jugar a un partido de fútbol, una chanquita. Jesús me dijo: ya, vamos a jugar a la pelota. Bueno, no sé, en realidad no sé a qué podrían jugar en ese tiempo, estoy intentando jugar a la pelota. Entonces, ya después de tanto tiempo saliendo con Jesús juntos, ya somos amigos. Jesús, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer a los 12 años? ¿Qué vamos a hacer? Escucha, no le puedo decir andando en bicicleta porque no existía la hueá todavía, pero algo se le ocurría y algo seguramente hacían con Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado si yo, después de ya Jesús viendo 25 años, 29 años, 30 años, cuando veo algo, después lo veo nuevamente Jesús obrando un milagro, veo a Jesús tal vez en otro lugar, o escucho de Jesús que Jesús sanó la vista a un ciego, que Jesús resucitó a Lázaro? Oye, pero si era el mismo Jesús que estaba conmigo, ¿cómo? ¿Qué le pasó a este Jesús? Cuando Jesús vuelve, nosotros nos podemos imaginar esa imagen. Pero ¿por qué Jesús tú ahora te vienes a decir que eres el Hijo de Dios y yo jugué contigo toda la vida? Eso es lo que pasó en su tierra natal. Claramente lo vieron siempre como un hombre natural, pero cuando ya Jesús, la personalidad, el carácter de Jesús empezó a revelar a toda la humanidad, ya le fue muy difícil creer en quién realmente era Jesús. Entonces la fe en ellos no estaba. Por fe, amado hermano, por fe, chiquillos, Jesús no pudo hacer milagros en su tierra natal. La fe viva se ha perdido entre nosotros. En una fe que tampoco estoy diciendo, y lo digo con responsabilidad, tampoco estoy diciendo que todos los milagros dependan de la fe que tú tengas. No, porque hay un límite, porque si no podríamos ser dioses. Wow, yo tengo una fe tremenda y podría hacer lo que yo quisiera con mi fe. No, hay límites que Dios pone. Pero sí requiere fe para muchos de los milagros que ustedes están esperando. Muchos se encuentran confundidos. Hoy día estamos viviendo en que los sociólogos hablan de una época de posmodernidad, donde no hay solamente una verdad, donde hay muchas verdades, y dentro
dentro de esas verdades, ustedes les ha pasado, chiquillos, cuando ustedes conversan con algún amigo, que ya están en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el instituto, donde sea, y empiezan a conversar y la respuesta para quedar bien, es que esa es tu verdad. Pero yo tengo mi verdad. Bueno, ¿cuántas verdades hay? Y referente a lo que nosotros hablamos sobre el cristianismo, Jesús dice, San Juan 14, 6, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Jesús, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Vamos a ir después analizando por qué Jesús es la verdad. Y quiere decir entonces que cuando yo conozca a Jesús realmente voy a entender ciertas cosas. Nosotros creemos en un mundo espiritual. Creemos en un mundo espiritual, pero sin embargo no lo vemos. Y a lo mejor más de alguno de ustedes, chiquillos, ha tenido alguna visión de algo que está sucediendo, algo que le ha pasado, algo sobrenatural, que ha visto algún espíritu. Pero déjenme decirles, chiquillos, que ese mundo es tremendamente real. Es tremendamente real. Y ese mundo está a cargo de un príncipe en este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Si es un príncipe, quiere decir que gobierna. Si es un príncipe, quiere decir que tiene soldados a su cargo, que tiene súbditos a su cargo. Es más, lo más probable es que haya un demonio siguiéndolo a ustedes las 24 horas del día. Es lo más probable. Es más, ese espíritu puede que conozca mucho más de usted que usted mismo. Es más, ese espíritu tal vez conoce todas sus debilidades. Ese espíritu conoce cuando tú no fuiste a orar en la noche, cuando ya pasaron 2 semanas sin orar, sin buscar a Dios. Ese espíritu conoce. Y les hago la pregunta que viene a mi mente. Gracias, Señor. ¿Ustedes creen que ese espíritu tiene piedad y misericordia por ustedes? Ninguna. Bendito es el nombre de Dios. Hay un mundo de confusión. Y esto no es solamente responsabilidad de la juventud. La iglesia en sí se ha enfriado. Si nosotros hiciéramos una comparación con la iglesia de hace 30 años atrás, yo veo a algunos hermanos más jóvenes mayores, digamos, medio camuflados aquí. Los voy a mirar, pero estoy seguro a eso. Allá hay una hermana que levanta la mano con orgullo y dice, allá atrás tengo barba bien. ¿Cómo se movía una iglesia hace 30 años atrás? Siempre recuerdo que mi padre decía, ellos entraban a las 8 de la mañana a trabajar en la iglesia, en sus trabajos seculares, pero a las 6 y de 6 a 7 de la mañana estaban orando en la iglesia, de 6 a 7. Antes no habían vehículos como ahora. Había que caminar en los campos, yo soy de campo, había que caminar 30, 40 minutos para llegar a la iglesia y después volverse. ¿Qué hacía? Y siempre me he preguntado eso. ¿Qué hacía mover a estos hombres por buscar de la presencia de Dios? Pero ahí está el resultado. En los cultos que ellos tenían, había pero una presencia de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Una presencia de Dios. Y eso es, amado hermano, chiquillos, lo que yo les quiero transmitir. No quiero que vayamos a los recuerdos porque tal vez en ti nunca has visto algo sobrenatural. Pero quiero que esos recuerdos ya no sean más recuerdos, sino que los vivamos en el ahora. Que Dios te puede usar a ti. Si realmente entregas tu vida totalmente y convencido a Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Si tú realmente entregas tu vida completamente a Cristo, déjatelo por seguro que Dios te va a empezar a usar. Bendito es el nombre de Dios. Pero ¿qué está sucediendo hoy día? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? De que Dios nos está moviendo no solamente al segmento joven, sino que a la iglesia en general. Y veamos nuestras realidades. Nuestras realidades hoy día son que tenemos muchas más comodidades que antes. Cuando nosotros no teníamos comodidades, cuando éramos pequeños y nos costaba llegar a la iglesia, nosotros no teníamos auto, teníamos que ir lloviendo, mi papá era pastor de la iglesia, así que no podíamos faltar.
nosotros seguíamos al papá, lloviera o no lloviera, allá estábamos en la iglesia, caminando. Pero hoy día tenemos autos y la excusa es que están cayendo una gotita. Aquí no llueve como en el sur, amado hermano. De verdad, no llueve como allá. Allá sí llueve. El frío. Antes no había aire acondicionado, no había estufa, nada de eso. Pero a pesar de todo eso, en la gente humilde, porque déjenme decirle, el pentecostalismo aquí en Chile nació en los barrios más bajos. Y muchos de los que estamos aquí somos de esos barrios, aunque hoy día la realidad dista mucho de lo que nuestros padres tuvieron que vivir. En muchas ocasiones tu papá, tu mamá, sacó el pan de la boca para dártelo a ti. Tal vez nunca te lo dijo, pero estoy seguro que ha sido así. Estoy seguro que así fue. La iglesia hoy día se ha enfriado, pero por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día alrededor, y es cosa de mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la cantidad de ideas que surgen. Nosotros estamos acostumbrados, perdón, voy a sacar mi celular, estamos acostumbrados a este paradigma. Lo hice hoy día. Y no se rían porque Dios me ordenó hacer esto. De verdad se lo digo, Dios es testigo. Y después van a ver otra cosa que Dios me ordenó en una oración cuando estaba orando días atrás. Dios me mostró hacer esto. Después viene por qué, lo van a entender mucho más. Estamos siendo esclavos de ese aparato. La iglesia se ha enfriado, tiene relación. Debemos volver a nuestras raíces y es lo que estamos hablando. ¿Por qué identidad? Pero partamos respondiendo, ¿qué es la identidad? Nuevamente, déjenme un espacio para tomar un poquitito de agua. ¿Quién me quiere ayudar con esa pregunta? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Quién me ayuda? Por ahí atrás, en el palco allá arriba. ¿Quién me ayuda? ¿Democráticamente? ¿Lo hago yo? ¿No? Ya, Jiménez, ¿tú quieres hablar? ¿Qué es para ti la identidad? Ya te demoraste mucho. ¿Se te ocurre algo? ¿No? Ya, bien. ¿Quién más? Oye, de verdad, yo sé que hablan. Tu hermano, yo sé que tú quieres hablar. ¿Qué es para ti la identidad? El de atrás, el de atrás. No, el de... ¿Cómo te llamas tú, el que está con el polero negro? Venga. ¿Qué es para ti la identidad, Carlos? ¿Algo que te diferencia? Repítelo. Algo que me diferencia de la persona. Perfecto. Que me gustó este aparatito, ¿eh? También. Esto es como el Mercado Libre. Disculpe lo disperso, pero le saqué una sonrisa. Sonría que Dios le ama. Me acuerdo siempre de esa frase que un pastor me decía: sonría porque Dios le ama. Como había dicho ya, se me olvidó Benjamín. Otro micrófono más, Benjamín. Algo que te diferencia de otra persona, ¿cierto? Ya me acordé. Perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No? Hoy día, Señor, usted va a hacer un milagro, pero va a soltar ese espíritu de mudez de este lugar, Señor. Sé que va a ser un milagro tremendo. Vamos, Señor. ¿Qué es la identidad? Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, según la Real Academia Española. Entonces, la identidad, entonces, como habían dicho por ahí, un sello personal, algo que nos distingue de otra persona. Entonces, después le vamos a poner el apellido de identidad pentecostal, quiere decir que los pentecostales tenemos un sello propio que nos distingue de otras iglesias. Vamos a ir después entendiendo. ¿Qué es la identidad pentecostal? Pero antes, ¿qué sabemos sobre los inicios del pentecostalismo en Chile? ¿Quién me quiere ayudar nuevamente? ¿Qué sabemos sobre los inicios del pentecostalismo en Chile? ¿Quién me puede ayudar? No importa si usted se equivoca, lance algo. ¿Sabemos algo o no? ¿Quién fue el
fundador? ¿Tampoco? ¿Hace cuántos años por lo menos partió? ¿No? 1909. La tía Ruth. La hermana Ruth. Ya, que pesado, pastor, ya. No le metan. La hermana Ruth. Nació en 1909. Correcto. O sea, no es que haya nacido ahí particularmente, pero se identifica con un hecho que pasó en 1909. ¿Quién más? ¿Cómo se llamó el precursor o el que inició este movimiento que Dios usó? Los vamos a mandar a todos estos hermano José Alibech. ¿Nadie más ahí? ¿No? Ya, vamos. ¿Se alcanza a ver? Nace a comienzos del siglo XX, se produce un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia de Valparaíso en 1909. Como resultado se produce una división en la iglesia metodista episcopal de Valparaíso y liderada por el pastor Willis Huber. Apréndanse ese nombre, Willis Huber. La congregación crece explosivamente, llegando a tener 1.500 miembros. 1.500 miembros por un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia de Valparaíso. Hablo un poquito y aquí me pongo en contexto. ¿Qué es lo que sucedía en esos tiempos? Poco antes, alrededor de 1870, unos 40 años antes, tal vez 50 años antes, llegó por primera vez la iglesia metodista episcopal a Chile. Pero la iglesia metodista episcopal a Chile, cuando llega, no es la misma iglesia metodista que nosotros conocemos, sino que era una iglesia que venía desde los Estados Unidos. Trajeron su modelo de liturgia. Cuando hablo de liturgia, el modelo de orden que lleva la iglesia en los cultos, en los servicios, trajeron ese modelo, ¿cierto? Y era un modelo frío, un modelo que el Espíritu Santo no se movía, pero sin embargo el Evangelio estaba llegando a Chile, 1870 aproximadamente. Sin embargo, en 1909 algo ocurre, que en la iglesia de Valparaíso se derrama el poder del Espíritu Santo de Dios. Y traigo aquí, miren, un testimonio de lo que sucedió en esos días. Lo leo acá. Un hermano, en esos días un hermano empleado, fue al pastor Willy Huber y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy y el Señor vino y me dijo: despierta, quiero hablarte. Le dije: bueno, Señor. Dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a algunos hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque yo voy a bautizarles con lenguas de fuego. Le dije: bueno, Señor, ¿puedo ser yo uno de ellos? Sí, me dijo. Y así he venido inmediatamente. Este es un testimonio real de lo que pasó. Se me olvidó el libro de donde lo saqué, que se llama Pentecostalismo en Chile, que salió hace poco un libro. Esa es otra de las cosas que me gusta mucho hacer. Me gusta mucho leer literatura cristiana. Y esto sucedió tal cual como Dios se despertó a un hermano. Este hermano fue corriendo a donde el pastor, porque por mandato de Dios algo iba a suceder, algo iba a ocurrir. Y él obedeció. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Comenzaron a orar todos los días, manifestándose extraordinarios dones, lenguas extrañas, llantos, risas, cantos, sueños, visiones, sanidades, por sobre todo arrepentimiento, confesión de pecados y plena entrega a la voluntad de Dios. Y nuevamente viene esta pregunta a mi corazón: ¿y por qué no puede suceder esto hoy día? Aquí, ahora, con nuestros jóvenes, con ustedes chiquillos. Porque a veces nosotros lo vemos tan lejano que pensamos que este evangelio es para adultos, que este evangelio es de 40, de 50 años para arriba. Se lo he dicho a varios jóvenes, nosotros tenemos una capacidad para soñar en grande. Para soñar en grande. ¿Por qué no soñamos en grande si Dios nos dio esa capacidad? ¿Hay algo imposible que Dios pueda hacer con tu vida? Bendito es el nombre de Dios. Esto empezó a suceder en 1909, logrando rápidamente, en alrededor de un año, que una iglesia tal vez de 50 o de 60
llegar a 1500 personas por un derramamiento sobrenatural. Testimonio de la hermana Elena, que también era de ese tiempo del pastor Willy Hoover. Ella fue una criada, una empleada de la esposa del pastor Hoover, y dice: cuando el espíritu la tomaba a la hermana Elena, con ojos cerrados, iba a cualquier parte de la congregación, sacaba de en medio a alguna persona, le hacía hincarse, le decía cosas que tenía en su corazón, le llamaba al arrepentimiento, le ponía las manos encima y oraba y bendecía. Varios reconocieron la verdad y así se convirtieron. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en nuestras iglesias? ¿Y si Dios te usa a ti para esto? ¿Y si Dios te usa a ti? ¿Por qué no? Si esto puede ocurrir, ¿será acaso que algo está sucediendo, que le estamos prestando tiempo a otras cosas y no queremos realmente ver quién es Dios? ¿Ustedes creen, chiquillos, que Dios es real? ¿Seguro? Los evangélicos en Chile, al 2024, según el último censo, que no sabemos si es verdad. Población chilena en 2024, 18.400.000 infracción. Se dice, de acuerdo a la encuesta bicentenario, que alrededor de los solamente evangélicos en Chile son un 17%, somos un 17%. Y el 17% de 18 millones de personas somos 3 millones y algo de evangélicos de Chile. 3 millones de evangélicos en Chile. Yo cuando miro esta cifra, y cuando estaba haciendo esta diapositiva, le decía: Señor, ¿qué podemos hacer para hacer crecer ese número de 17%? Y ahí están ustedes en mi mente. ¿Cuántos misioneros no hay acá? ¿Cuántos evangelistas no hay acá? ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede suceder? Joven, que Dios te envía a otra nación a predicar del Evangelio. ¿Por qué no puede ocurrir eso? ¿Qué es lo que impide que esto ocurra? ¿Qué es lo que impide que tú tengas la valentía de hablarle a tus compañeros de universidad, de trabajo? ¿Qué impide? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el impedimento? Que el Espíritu Santo te llene y te hable todos los días. Porque esto es lo que sucede cuando realmente conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a orar y lloramos sintiendo su presencia, pero hay algo más. El Espíritu Santo en muchas ocasiones te habla. Se lo dije delante. Dios, en una de estas oraciones, y yo es testigo de lo que digo, he orado harto, he orado bastante por este tiempo que íbamos a tener hoy día. Porque mi anhelo de todo corazón es que los chiquillos de acá, del Ejército Evangélico de Chile, realmente empiecen a ser usados por el Espíritu Santo. No importando tu edad, no importando tu condición. Pero es que los chiquillos empiecen a ser usados por Dios, que empiecen a escuchar la voz de Dios en ellos, que el Espíritu Santo empiece a levantar. A lo mejor un día Dios te dio un don, y hoy día ese don está dormido en ti. No lo sé, pero sí Dios lo sabe. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese 17%? ¿Qué podríamos hacer? Somos capaces de decirle: Dios, aquí está mi vida, te ofrendo mi juventud a ti, para que tú me uses como tú quieras. Es un costo tremendo, es una responsabilidad tremenda. Pero un día yo le dije a Dios, Señor, te ofrendo mi juventud, y se la entregué. Ahí está mi juventud, utilízala para lo que tú quieras, Señor, para lo que tú quieras. Cuando yo hice eso, amado hermano, cuando decidí tratar de despojarme de lo mío, de mis pensamientos, de mis voluntades, y sujetarme a la voluntad del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza
va a usar. La pregunta es, ¿quieres ser usado? ¿Estás dispuesto a que Dios te use sobrenaturalmente? ¿Estás dispuesto a ver el poder de Dios en ti, no en otra persona, no en otro joven, no en otro, sino en ti? Dios golpea tu corazón, el tuyo, no el de al lado, no el de tu papá. Tal vez has visto por años que tu papá es el que te ha llevado a la iglesia y en ocasiones obligado. En muchas ocasiones tu papá ha orado por ti. Pero tal vez tú no has conocido el Dios de tu padre. Tal vez tú tienes que conocerlo. Vamos por ese 17% para hacerlo crecer. Avivamientos pentecostales en el mundo. Algo Dios tenía en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, que empezó a mover en distintas partes. En 1904 usó a Evan Roberts en Gales para ser un precursor en ese país. ¿Saben que la historia cuenta que Evan Roberts a los 13 años empezó a orar, asistía a todas las reuniones de oración? Así dice la historia, asistía a las reuniones de oración, pero cuando llegó una época a los 26 años había orado tanto al Señor que Dios lo levantó de una forma y le dio una visión. 100.000 personas se van a entregar a mí, le dijo Dios en mi visión, y eso se cumplió. El Espíritu Santo se derramó en Gales de tal forma que las cárceles empezaron a cerrarse, que las cantinas empezaron a cerrarse porque ya no había nadie más. Todos se estaban entregando a Dios. Los diarios de la época, y no estoy exagerando, los diarios de la época decían que todo el país o toda esta ciudad está bajo un extraño poder. Eso es lo que ocurrió en Gales. En la India, en 1905, con Pandita Ramabai, Dios la usó en medio de la India para trabajar con los orfanatos. La calle Azusa, avivamiento en Estados Unidos, William Seymour, 1906. Hay un libro que está incluso en la portada ahí sobre la calle Azusa, sobre lo que sucedió, los milagros que acontecieron en esa época en Estados Unidos. Y poco más allá, en 1909, Chile estuvo en los pensamientos de Dios. Y Dios se acordó de Chile y derramó también su Espíritu Santo en este país. Y tal vez sus bisabuelos fueron testigos de este movimiento. Tremendo movimiento que Dios hizo en nuestra nación. La pregunta es hoy día, ¿por qué Dios hoy día lo estamos enfriando? ¿Qué es la identidad pentecostal? En palabras de Willie Hoover, su fundador, la cosa que más distingue a los pentecostales de otras denominaciones y por lo mismo choca y ofende a algunos extraños a sus cultos, es el mismo hecho de que el Espíritu de Dios se manifieste en ellos conforme a la promesa de la palabra de Dios. La manera de la manifestación no la busca el hombre, ni la dicta la persona que la recibe, ni menos el que dirige la reunión, sino que esto es por mandato del Espíritu Santo. Algunas reuniones pasan sin ninguna manifestación, algunas personas no la experimentan nunca, o rarísimas veces. Algunas veces hay risa, hay lloro, hay gritos, hay danza, pero estas cosas vienen. Algo como ese viento recio en el día de Pentecostés conmueven a muchos por algunos minutos, hasta una hora y pasa, y la reunión sigue su curso. Esto era lo que era en palabras del pastor Willie Hoover, que Dios usó para liderar este movimiento pentecostal. Lo dijo en el año 1928, casi 20 años habían pasado, casi 20 años. Recuerdo cuando entregué mi vida al Señor y cuando vino sobre mí el Espíritu Santo. Recuerdo en esa iglesia, pasé adelante y dije, Dios, ahí está mi vida, me arrepiento de todo lo malo, y no sé cuánto de usted le pasó eso. Empezó a pasar una película por tu mente de todo lo malo que había hecho en tu vida. Y ahí te avergonzaban tanto, y en eso, cuando iba pasando esa película, le iban pidiendo perdón. Perdóname, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Lloré de una forma
Y por primera vez entendí en 20 años lo que mi papá, lo que los hermanos predicaban sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla. Y como un amigo allí lo dejaste botado, lo empezaste a abandonar. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que clama por nosotros y ruega a Dios el Padre. Y el Espíritu Santo me lo imagino en varias ocasiones diciéndole: espérate tantito, Padre, si me dijo que iba a estar un ratito más solamente aquí, viendo las redes sociales. Y Él viene conmigo ahora. Ten paciencia, el Espíritu Santo rogándole a Dios. Y ya ese WhatsApp o ese TikTok, ese reel que llegó, ya no era uno solamente, sino que empezaste a avanzar, avanzar, avanzar. 11:30 de la noche y ya te empieza a dar sueño. Ay, tengo que orar 5 minutitos por cumplir. Y resulta que este aparatito nos empieza a comer la vida. ¿Por qué lo digo a ustedes, chiquillos? Porque Dios quiere llenarlos de su presencia. Dios quiere que vivan una vida con el Espíritu de Dios. Dios quiere que ustedes empiecen a ser usados de tal forma que nunca en la historia tal vez de Chile se haya usado un joven o una joven como Dios los quiere usar a ustedes. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué impide? ¿Qué impide que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes? Mis hermanos me habían dicho que tenían que abandonar antes, así que tranquilos, están justificados. Se prepara el coro. Pregunta: ¿qué impide que puedas recibir el Espíritu Santo en tu vida? Tal vez nunca has conocido a Cristo. Y tal vez Dios pueda estar golpeando tu corazón para que lo puedas conocer, para que puedas entregar tu vida a Cristo. Tal vez nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no sabes qué es lo que es. Y el Espíritu Santo te puede hablar. El Espíritu Santo habla. En la oración el Espíritu Santo viene, y lo dije delante, esto Dios me lo reveló en una oración para este tiempo, para hoy día, para esta charla con los jóvenes. El Espíritu Santo lo hizo. Y así como me ha dicho otras cosas más en estos días, de lo que Dios quiere hacer. Bendito es el nombre de Dios. Ese fuego está ardiendo todavía. Ese fuego está ardiendo todavía. La pregunta es: ¿qué impide que tú puedas recibir el Espíritu Santo? ¿Qué impide que ese Espíritu Santo, que por tiempo tú lo habías tenido, y hoy día está frío? ¿Sabe qué? Gracias, Espíritu de Dios. En muchas ocasiones estamos en la iglesia perdiendo el tiempo, y lo digo con mucho respeto, perdiendo el tiempo en otras cosas que no son esenciales. La mayoría de los jóvenes siempre se enamoran de un instrumento musical. Y dedicas tanto tiempo, y no digo que esté mal, no digo que esté mal dedicar tiempo a perfeccionarte en la música, en un instrumento musical, pero ¿cuánto tiempo gastas o dedicas en intimidad con Dios? ¿Qué es primero? ¿Ser cristiano o ser corista? ¿Qué es primero? ¿Ser hijo de Dios o ser corista? Y para ser cristiano hay dos cosas esenciales: lectura de la palabra de Dios y la oración. Dos cosas que son esenciales. Esto que hemos hablado hoy día es parte de la esencia de la iglesia pentecostal y es parte de lo que no se debe perder.
he visto con mis propios ojos y he sido usado por Dios, por el Espíritu Santo, para sanar enfermos. He sido usado para profetizar a otros. ¿Qué impide que tú puedas